Hola estudiantes, en este encuentro vamos a terminar de abordar el tema de inmunidad adquirida. Vamos a ver en esta ocasión los mecanismos efectores de la respuesta inmune celular y vamos a centrarnos en la citotoxicidad celular directa específica, la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos y la hipersensibilidad retardada. La respuesta inmune celular cumple con una función muy importante. Es la encargada de eliminar patógenos intracelulares. Un ejemplo clásico de un patógeno intracelular son los virus, que para poder crear copias de sí mismos necesitan ingresar al interior de una célula y utilizar esa maquinaria celular para replicarse. También la respuesta inmune celular elimina otros patógenos intracelulares como bacterias intracelulares como Mycobacterium tuberculosis, parásitos intracelulares como Leishmania, hongos intracelulares y también lucha contra las células tumorales y participa en el rechazo de trasplante. La única manera de erradicar infecciones virales es eliminando o destruyendo a las células donde estos se reproducen. Entonces vamos a ver que las células efectoras de la inmunidad celular tienen de manera sádica que destruir a las propias células de nuestro cuerpo que han sido alteradas, ya sea porque ingresó un virus o una bacteria intracelular o en ellas está ocurriendo una transformación tumoral. ¿Cuáles son las células que median la respuesta celular? Aquí participan también los linfocitos T ayudadores, que como vimos, estos participan tanto en la respuesta inmune humoral como en la respuesta inmune celular. Pero vean que el subtipo aquí es diferente. En el caso de la respuesta celular participan los subtipos TH1 y también el linfocito TH17, el cual va a ayudar a activar a células como los linfocitos T citotóxicos y también a células como los macrófagos. La respuesta de los linfocitos TH1 se pone en marcha sobre todo para destruir células infectadas por virus o células tumorales. ¿Qué célula va a llegar de forma específica a destruir estas células transformadas? Los linfocitos T citotóxicos, que recordemos son CD8 positivo, pero también en la respuesta inmune celular participan otras células delignadas que son inespecíficas, como las células presentadoras de antígenos, que recordemos dan las señales a los linfocitos, tanto ayudadores como citotóxicos, para activarlos. Van a participar los eosinófilos, las natural killers, los neutrófilos y los macrófagos en un mecanismo llamado CCDA. Y en el caso de los macrófagos también intervienen junto con los linfocitos TH1 en hipersensibilidad retardada. Como hemos mencionado, la respuesta inmune adquirida tiene tres fases de activación. Primero ocurre el reconocimiento del antígeno. Las células presentadoras de antígeno enseñan el antígeno a los linfocitos T, tanto ayudadores como citotóxicos, para que estos lo reconozcan. Una vez que los reconocen, ocurre la siguiente fase, que es la activación, en la cual el linfocito, al recibir sus tres señales activadoras, se va a entrar en un ciclo de proliferación, diferenciación, para que él pueda ejecutar sus funciones efectoras y diferenciarse en linfocitos T efectores y linfocitos de memoria. En el caso de los linfocitos T citotóxicos, que son una de las células principales de la respuesta inmune celular, ellos van a participar en lo que es la citólisis de células que están infectadas por virus o han sido transformadas por cáncer. Y en el caso de los linfocitos TH1 vamos a ver que esto van a activar a los macrófagos para ser los mejores guerreros. Comencemos con el primer mecanismo, citotoxicidad celular directa específica. Esta es ejercida por los linfocitos T citotóxicos, que una vez que se activan se les denomina linfocitos T citolíticos. Y vamos a ver que a través de diferentes mecanismos va a inducir la muerte de la célula alterada.
Si recordamos inmunidad innata, la barrera celular de la inmunidad innata la constituyen las natural killer y estas son las primeras células en llegar cuando ocurre una infección viral y son las primeras líneas de defensa en las células que han sido transformadas por un tumor, junto con una barrera fisiológica que eran los interferones que inhiben la replicación viral. Esto es un mecanismo de respuesta celular, pero es directa e inespecífica. ¿Por qué? Porque es de la innata, actúa de forma rápida e inmediata. Pero horas a días después de la infección vírica, si es el primer contacto, generalmente 7 a 10 días después, y si es el segundo contacto, 24 a 72 horas después, llegan células más especializadas para poder destruir a esta célula tumoral o a esta célula infectada por un virus. En este caso, los principales efectores específicos para destruir células infectadas por virus son los linfocitos T citolíticos. La citotoxicidad celular directa específica entonces es útil más que todo para eliminar patógenos intracelulares como virus, hongos, bacterias y parásitos intracelulares, así como células extrañas, células tumorales y células de trasplante. Ese linfocito T citotóxico se dedica a matar células infectadas. Esta célula que está alterada pone queja a este linfocito T citotóxico, como a través de la presentación del antígeno. Como es un antígeno endógeno, este se va a presentar con el HLA tipo 1 y este linfocito T citotóxico va a reconocer con su TCR el antígeno y con el CD8 el HLA1, constituyendo así su primera señal activadora. Además de eso va a recibir señales coestimuladoras y de citoquinas para poder degranularse, liberar esos gránulos citolíticos, los cuales van a formar poros en la célula diana y va también a activar la vía de las caspasas para inducir la apoptosis. ¿Cuáles son las fases a través de las cuales se activa un linfocito T citotóxico? Entonces, la primera fase es activación del linfocito T citotóxico y diferenciación a citolítico. ¿Qué ocurre? Un linfocito T citotóxico que es virgen no expresa gránulos enzimáticos. Para que él pueda atacar a la célula diana, el primer paso consiste en activar a este linfocito T citotóxico y que se convierta en un citolítico, el cual ya va a tener gránulos en su interior ricos en enzimas que puedan inducir la muerte de la célula infectada. Y hay dos maneras en las cuales puede ocurrir esta fase. Una que es secuencial, en la cual primero la célula presentadora de antígeno va a obtener una licencia para poder activar al linfocito T citotóxico virgen. ¿Cómo ocurre eso? Puede ocurrir a través de dos mecanismos. Uno, que la célula presentadora de antígeno se active por una unión no muy específica con los agentes patógenos. Ella va a usar su receptor de reconocimiento de patrones como el TLR para reconocer la estructura viral o la estructura bacteriana y así obtiene la licencia. Y otro mecanismo es que esta célula presentadora de antígeno sea activada por un linfocito T ayudador. ¿Cómo lo hacen? Esta CPA va a presentar el antígeno al linfocito T ayudador tipo 1 o 17 para que éste emita señales que le den una licencia y ella pudiera activar al linfocito T citotóxico. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cómo le indicaría la célula presentadora de antígeno al linfocito T que ha ocurrido una infección? Ella pondría el chisme con el HLA. En este caso, ella va a hacer una presentación cruzada. Va a usar al HLA2 para activar al linfocito T ayudador, porque recordemos que este tiene CD4 y solo esa molécula puede reconocer al HLA2. Y en el caso de la activación del linfocito T citotóxico va a utilizar al HLA1, ya que este tiene el CD8 para poder reconocer a la molécula del HLA1. Entonces aquí está la primera señal activadora, el linfocito TH1 reconoce el antígeno, el CD4 reconoce el HLA2, se da la señal coestimuladora y luego cuando ya están estas dos señales, la célula presentadora de antígeno se activa y recibe la licencia para poder ir ahora sí a presentar el antígeno a un linfocito T citotóxico virgen y activarlo.
En este caso emplea el HLA1, ya que es un patógeno intracelular y se lo presenta al linfocito T virgen, el cual reconoce con su TCR al antígeno y con el CD8 al HLA1. Luego se emiten, después de esta primera señal, se emiten las señales coestimuladoras, que recordemos la segunda señal, y por último, la CPA con licencia y el linfocito T ayudador tipo 1 secretan citoquinas para que éstas actúen de forma paracrina sobre el linfocito T virgen y así se dé la tercera señal. Esa interleucina 2 va a activar y generar la proliferación de los linfocitos T vírgenes. Una vez que se diferencian, van a discriminarse en dos tipos. Unos que son de memoria, y vean aquí, ya hay un linfocito T citolítico, que son las células efectoras, y pueden ver la diferencia. Un virgen no tiene gránulos o tiene pocos gránulos, mientras que uno citolítico es un linfocito T citotóxico activado que ya contiene gránulos con sustancias líticas para matar a la célula diana. Es decir, ya tiene cargada su arma con balas. La activación también puede ocurrir de forma simultánea. En el caso de la activación simultánea, la célula presentadora de antígeno hace la presentación cruzada al mismo tiempo, tanto para el linfocito TH1 como para el linfocito T citotóxico, es decir, una sola CPA le presenta a ambos. Ahí pueden ver que ya está haciendo la presentación cruzada tanto con el HLA1 como el HLA2. ¿A quién le presenta con el HLA2? Solo le puede presentar al linfocito T ayudador, porque recordemos que la molécula que se une al HLA2 es el CD4. Y aquí está la primera señal activadora, luego la segunda señal coestimuladora, y le presenta, ahora que tiene la licencia, al linfocito T virgen, que igual la primera señal está el TCR con el HLA1, la segunda señal, la señal coestimuladora, y otra vez recibe. Una vez que se dan las dos señales, ocurre la liberación de citoquinas, que va a generar la activación y diferenciación nuevamente de ese linfocito T citotóxico en linfocitos T de memoria y en linfocitos citolíticos. Una vez que ya tengo un linfocito citolítico activado, va a ocurrir la segunda fase, que es la fase efectora. Este linfocito va a viajar y va a ir a buscar a la célula que está infectada por un virus o que ha sido transformada por el cáncer, hasta el sitio donde esté esa infección o esa alteración. Puede ser, por ejemplo, que ustedes sufrieron una infección por VPH durante una relación sexual y el cervix de esa mujer se infectó. Entonces el linfocito T citolítico viajaría hasta las células epiteliales de ese cervix a destruirlas. Y lo primero que ocurre es la adhesión. Aquí tenemos la célula blanco que está infectada, llega el linfocito T citolítico y ambos van a expresar moléculas que les permitan unirse de forma fuerte, como las moléculas de adhesión intercelular y CAM1 e integrinas como la LFA1. Entonces, esa interacción va a permitir que se dé una unión fuerte. Luego van a realizar la sinapsis inmunológica. Se va a formar el conjugado célula blanca y linfocito T citolítico. Y se van a dar las tres señales de las que hemos venido hablando. Aquí pueden ver que están unidos bien fuertes por las integrinas y está la primera señal. Vean que el TCR reconoce el antígeno que le está presentando la célula blanca, el CD8 reconoce al HLA1. Luego aquí vean, tenemos dos señales coestimuladoras y luego de eso se va a dar lo que es la liberación de las citoquinas y lo que es el contenido de los gránulos. Para eso va a ocurrir un fenómeno llamado polarización, en el cual van a migrar los gránulos que contiene el linfocito T citolítico. Estos gránulos se van a dirigir hacia un polo, que es el polo donde está ubicada la célula blanco, y va a ocurrir una exocitosis de los gránulos. A esto le llamamos el beso de la muerte o golpe letal. O sea, aquí ya está el linfocito T citolítico liberando el contenido de sus gránulos, tira perforinas, tira granzimas, para poder dañar a esta célula e inducirle apoptosis. Una vez que tira todas sus balas, él se despega, se disocia del conjugado para no morir él y que solo ocurra la muerte de la célula blanca por apoptosis. ¿Cuáles son los mecanismos en los que ella induce la muerte?
tenemos los siguientes mecanismos. El más común es la citólisis mediada por perforinas y granzimas. El linfocito T citolítico tiene muchas de estas enzimas en sus gránulos enzimáticos. Cuando da el beso de la muerte, él hace una exocitosis de esos gránulos y estas enzimas van a llegar a la membrana de la célula blanca. En el caso de las perforinas, van a formar unos poros y esto va a permitir la pérdida de líquido y choque osmótico de la célula blanca, pero también permite la entrada de las granzimas. Estas granzimas, cuando ingresan, activan a las vías de las caspasas que fragmentan el ADN y causan la muerte de la célula blanca. Este es el mecanismo más común. Pero también puede ser que ocurra una citólisis mediada por FAS-FASL. En este caso, el linfocito T citolítico expresa el ligando FAS, el cual se va a unir al FAS de la célula blanca, va a activar la vía de las caspasas y va a generar la apoptosis. Y por último, también en el contenido de los gránulos, el citolítico tiene citoquinas. Citoquinas como cuáles, él secreta interferón gamma, factor de necrosis tumoral alfa y beta, que recordemos, estos inducen también la activación de las vías de las caspasas, fragmentación del ADN y causan la necrosis del tumor o de la célula infectada por el virus, ocurriendo así pues la apoptosis. El otro mecanismo importante de la respuesta inmune celular es la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos, CCDA. En este caso, una célula blanca es recubierta por anticuerpos y van a haber células que participaban en la respuesta inmune innata que ahora se van a unir a este anticuerpo específico a través de un receptor, a lo que es la región constante de este anticuerpo, y van a liberar sus gránulos, es decir, facilita el proceso de activación de estas células y vamos a ver que la CCDA aumenta la citotoxicidad de estas células. ¿Cuál es la función de la CCDA? Es la destrucción de células infectadas por virus, también participa en la destrucción de tumores y lucha en las infecciones contra parásitos grandes como los helmintos. Estas células que van a hacer esta función, las células citotóxicas, como recordemos, son de la inmunidad innata, es decir, son células inespecíficas y ellas se van a dirigir a una célula blanca y van a utilizar el anticuerpo que está recubriendo a esta célula blanca para unirse y liberar sus gránulos. Entonces tenemos una célula blanca, vean aquí está el antígeno. Por ejemplo, puede ser un antígeno tumoral o un antígeno viral. Los anticuerpos se unen a este y luego llega la célula citotóxica inespecífica y tienen un receptor para la porción FC, es decir, la fracción cristalizable o región constante de ese anticuerpo. En el caso de la natural killer, el neutrófilo y el macrófago tienen receptor para la porción FC de la inmunoglobulina G. Y en el caso del eosinófilo, tienen un receptor para la porción FC de la inmunoglobulina E. En el eosinófilo, por eso es que él juega un papel muy importante en las infecciones parasitarias y también en los procesos alérgicos, ya que él tiene el receptor para la porción FC de la inmunoglobulina E, mientras que estos para la G. Y una vez que se unen a la porción FC, liberan el contenido de sus gránulos líticos. En el caso de la natural killer, va a secretar perforinas y granzimas. En el caso del neutrófilo, enzimas líticas como lisozima, defensinas, catepsinas. En el caso del eosinófilo, va a sacar perforinas, enzimas líticas y el macrófago va a sacar enzimas líticas y factor de necrosis tumoral para inducir la muerte de la célula afectada. ¿Cuáles son los pasos de la CCDA? Lo primero es la formación del inmunocomplejo. Cuando yo tengo la célula diana con sus antígenos, lo primero es que el anticuerpo se una a estos antígenos que están presentes en la superficie de la célula diana. El segundo paso es que llegue la célula citotóxica inespecífica y se una con su receptor a la porción FC del anticuerpo. Aquí ya lo tenemos recubierto y ella se une con su receptor para la porción FC. El tercer paso es que se active esta célula citotóxica y libere el contenido
de subgránulos. Cuando libera el contenido de subgránulo ocurre la muerte de la célula diana, ya sea por apoptosis o bien por una destrucción de la membrana celular. El último mecanismo de la respuesta inmune celular lo constituye la hipersensibilidad retardada, que cuando veamos el tema de hipersensibilidades verán que esta se clasifica, según la clasificación de Helly-Combs, como tipo 4. Esta es útil para combatir patógenos intracelulares y aquí se forma una lesión característica que se llama granuloma. Sus efectores más importantes, el linfocito Th1 y los macrófagos, que en este caso van a hacerse unos mejores guerreros, como veremos a continuación. Entonces, la hipersensibilidad tipo 4 o retardada tiene como función eliminar patógenos intracelulares, que pueden ser bacterias, como los que causan la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis, la lepra, Mycobacterium leprae, también pueden ser hongos intracelulares, como Candida albicans, Cryptococcus, parásitos intracelulares como Leishmania, pueden ser virus intracelulares o pueden ser antígenos de contacto como la hiedra venenosa. ¿Cuáles son las células efectoras? Vamos a tener como célula de la inmunidad específica los linfocitos T ayudadores subtipo 1, en ocasiones también puede participar el 17, la célula presentadora de antígeno, que recuerden la que le va a dar las señales a este linfocito T para activarlo, y el macrófago, que en un inicio va a estar inactivado, pero luego lo vamos a activar. Y vamos a ver que esta respuesta se da en dos fases, una fase de sensibilización y una fase efectora. La fase de sensibilización, también llamada fase de contacto, tarda en desarrollarse 1 a 2 semanas. En este caso, el linfocito T ayudador está virgen y yo para poderlo activar requiero que una CPA le presente el antígeno y le emita las 3 señales activadoras. ¿Para qué quiero activar a este linfocito T ayudador? Para que vaya, me ayude y le diga al macrófago, hazte más fuerte y este pueda mejorar su capacidad lítica y destructora. Entonces aquí tenemos una célula presentadora de antígeno, la cual, si pueden ver, ha captado una bacteria que es intracelular, puede ser el agente causal de la tuberculosis, lo va a procesar, fragmentarlo y luego lo va a presentar ¿con qué molécula? Recordemos, con el HLA. Como lo quiere presentar a un linfocito T ayudador, lo va a hacer con el HLA2 y esto lo hace a través del proceso de presentación cruzada. El linfocito T virgen, ¿con qué molécula reconoce el antígeno? Con el TCR. ¿Con qué molécula reconoce el CD4? Con el HLA2. Y así tenemos la primera señal. Luego tenemos la señal coestimuladora entre el B7 y el CD28, esa es la segunda señal. Y luego se da la liberación de citoquinas, en este caso interleucina 2, que va a activar al linfocito T virgen. Y así se da la tercera señal. El linfocito T virgen se diferencia en células efectoras, que son los linfocitos Th1 efectores y los linfocitos Th1 de memoria. Y obtenemos al final un linfocito T sensibilizado, que si vuelve a entrar esta misma bacteria, él la va a recordar y ya va a estar listo para activar a los macrófagos. Generalmente se producen Th1, pero también se pueden producir Th17. ¿Qué ocurre en la fase efectora? La fase efectora se desencadena cuando vuelve a entrar la misma bacteria o patógeno. Y entonces la respuesta es más rápida, 24 a 72 horas. En este caso ya el linfocito no está virgen, sino que está sensibilizado, es decir, uno de esos linfocitos que quedaron de la memoria inmunológica. El macrófago le presenta a esta bacteria que ingresó de nuevo al linfocito Th1 y como pueden ver en ese momento él está inactivo. Cuando se lo presenta, ahí le está dando la primera señal, se usa el HLA2 para presentarle al linfocito Th1 el antígeno. Este lo reconoce el HLA2 con su CD4, reconoce el antígeno con el TCR y luego libera citoquinas. Citoquinas que van a activar al macrófago. ¿Cuál es una de las más potentes citoquinas activadoras de los macrófagos? El interferón gamma. Pero también se secreta factor de necrosis tumoral alfa, beta, interleucina 2, 3, factor estimulador de la colonia de granulocitos monocitos y factor inhibidor de la migración. Y se secretan quimiosinas como la interleucina 8, el MCP1, entre otros.
¿Cuál es el objetivo de secretar toda esta sustancia? Activar al macrófago. Es como que este macrófago esté llegando a un gimnasio y yo lo quiero hacer más fuerte, musculoso. Es como que yo le estoy inyectando esteroides. Y entonces ya no es un macrófago inactivo, sino un macrófago activado. Vean cómo ha aumentado de tamaño. Vean cuánto HLA2 está expresando y cuántos receptores de factor de necrosis tumoral. Todas estas citoquinas que se secretaron han atraído estos macrófagos al sitio de la infección gracias a las quimioxinas. También lo han activado gracias al interferón gamma. Ha aumentado también la cantidad de estos macrófagos, es decir, en la biometría vamos a encontrar monocitosis, porque recordemos que el precursor de un macrófago en la sangre se llama monocito. ¿Y cómo aumento la cantidad de los monocitos? Induzco mediante señales a la médula ósea a que comience a sintetizar más del progenitor mieloide y en este caso del monoblasto. Y lo hago con la interleucina 3 y el factor estimulador de la colonia granulocitos monocitos. Y una vez que llegan al sitio de la infección, yo quiero que no se vayan de ahí, que secreto factor inhibidor de la migración para fijar a los macrófagos al foco infeccioso. En resumen, esto va a generar una activación del macrófago y él va a aumentar su capacidad fagocítica, su capacidad de presentar antígenos con el HLA2, su capacidad de activarse por el aumento de los receptores del TNF, va a aumentar la síntesis de radicales libres de oxígeno, la síntesis de óxido nítrico, la secreción de defensinas, la secreción de citoquinas como la interleucina 1, 12 y el TNF-alfa y la secreción de quimiosinas. Estos van a actuar, estos macrófagos activados, como las células efectoras primarias que van a llegar a formar el granuloma. Entonces, recordemos que la médula ósea está sintetizando más monocitos y estos van a estar llegando por el torrente sanguíneo al sitio de la infección a través del proceso inflamatorio, o sea, van a ser el proceso de marginación, rodamiento, adhesión y la diapéresis. Una vez que pasan a los tejidos, esos monocitos se van a transformar en macrófagos. Pero esos macrófagos yo los quiero activar y aquí es donde vean, viene el linfocito T que fue activado por la CPA y ya está sensibilizado, va a emitir las señales para que yo a esta célula que está inactiva la pueda activar por medio de la citoquina. Principalmente va a secretar interferón gamma. Y aquí tenemos un macrófago activado que por las quimiosinas va a ser atraído al sitio de la infección y va a formar el granuloma. El granuloma tiene diferentes zonas o capas. ¿Cuáles son? En la zona central va a ocurrir una necrosis gaseosa. Ahí es donde tenemos a la bacteria, que ahí es donde vamos a estar secretando todas las enzimas líticas que tiene el macrófago y se van a estar destruyendo estas bacterias. Además, en la zona central tenemos a los macrófagos que, como les mencioné, les inyectamos esteroides y han aumentado su citoplasma y han dividido su núcleo, transformándose en células gigantes multinucleadas, también llamadas células de Langerhans del granuloma. Esa es la zona central. Luego tenemos la zona intermedia, donde tenemos macrófagos activados que están alargados y se les conoce como células epiteloides. Y por último tenemos la zona periférica, donde tenemos a los linfocitos Th1 que están activando todos estos macrófagos. También tenemos que llegan neutrófilos y hay que contener esta lesión. Como se están secretando muchas enzimas, nosotros tratamos de cicatrizar alrededor de la lesión. Y para eso van a llegar fibroblastos y plaquetas. Y todo eso constituye la periferia. Así logramos contener la infección. Este tipo de lesiones se dan en enfermedades como la tuberculosis, donde se forman granulomas en los pulmones, y nosotros podemos detectar esta respuesta a través de pruebas cutáneas como la prueba de la tuberculina, en la cual nosotros inyectamos una proteína que está derivada de la bacteria de la tuberculosis, se la inyectamos al paciente en el antebrazo y luego a las 24 a las 72 horas hacemos una lectura para ver si se formó el granuloma en lo que es el antebrazo del paciente, y esto lo vamos a ver a través de una induración. Y esto nos ha indicado que se ha activado la respuesta inmune
celular de tipo hipersensibilidad retardada. Al igual que la respuesta inmune humoral, la respuesta celular también tiene su cinética. Y recordemos que siempre vamos a tener la fase de latencia, donde se activan los linfocitos vírgenes, se da la expansión clonal y luego se va a dar la producción de las células efectoras a través de una fase logarítmica, una fase de estado, luego la fase declinativa, y van a quedar los linfocitos, tanto los CD4 y los CD8 de memoria. Y cuando entre por segunda vez el mismo antígeno, ese periodo de latencia se va a estrechar, la respuesta va a ser más rápida con una mayor producción de células y eso va a evitar que la persona desarrolle la enfermedad gracias a la memoria inmunológica. Muchas gracias por su atención.